Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos cubriendo el libro de Génesis, vamos en esta primera etapa de este nuevo ciclo que hemos comenzado de lectura de la Torá y de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y hemos comenzado a hablar sobre los patriarcas, y en este caso nos corresponde en esta porción, empezamos a hablar sobre la historia de José. La porción de esta semana se llama y se sentó, que va desde Génesis capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. Es una porción muy conocida, ya que se habla de la vida de José, se nos empieza a relatar la narración de cómo fue la vida de José, de todos sus pormenores, de sus percances, y en medio de la historia de José tenemos también una pausa narrativa, y esto es algo bien interesante que en el libro de Génesis, si lo analizamos desde el contexto literario o narrativo, vamos a ver que se hacen muchas veces estas pausas para tratar de traer un mensaje o reforzar la historia que se está contando en el libro de Génesis. Hemos visto que hay varias pausas que vienen hablando de un tema y de pronto el narrador hace una pausa, como en este caso cuando habla de la historia de Judá y Tamar, y como la porción anterior también fue una pausa literaria en donde se está reforzando un mensaje. No me voy a enfocar en Judá y Tamar y tampoco me voy a enfocar en lo que es el por qué José recibe una túnica. Eso ya son temas que los hemos cubierto gracias al Eterno en el canal, así que los invito a que se suscriban a la Biblia en su contexto y busquen dentro de los estudios de los ciclos anteriores los estudios de esta porción donde cubrimos desde el contexto cultural, desde el contexto histórico, geográfico, desde distintos contextos cubrimos esta porción. Hoy me gustaría enfocarme en el capítulo 40. En el capítulo 40 es bien conocido, ya que se está hablando de cuando José llega a la prisión y tiene que interpretar los sueños del copero y del panadero de Faraón. Quiero que nos detengamos en esta parte de la historia de José para poder investigar un poquito más allá en el vocabulario. ¿Por qué? Porque recuerden que la audiencia original del libro de Génesis es una audiencia que justamente está saliendo de Egipto. Es decir, el vocabulario que se va a estar hablando en el capítulo, en esta porción, en estos capítulos desde el 37 al 40 y la porción que viene, hay un vocabulario que está muy patente o podríamos decir muy fresco en la memoria de la audiencia original. Recuerden que Israel está saliendo de Egipto, estuvo 400 y pico de años viviendo en Egipto, los últimos 80 los estuvo como esclavos, es decir, conocen muy bien la cosmovisión egipcia. Y el vocabulario aquí es bien importante. Quizás para nosotros como audiencia moderna hay mucho vocabulario que no le vamos a prestar atención porque no consideramos que sea relevante para nosotros o que no lo entendamos y lo pasemos por alto. Cosa que la audiencia original no va a hacer porque hay mucho vocabulario que si yo voy un poquito más allá en el contexto cultural, en el contexto histórico, geográfico o directamente a lo más literal, al contexto de cómo fue escrito el libro de Génesis y principalmente el capítulo 40, para la audiencia original va a haber un vocabulario que va a estar conectado muy fresco con su salida de Egipto. Y ese es el punto en el cual quiero enfocarme para poder entender cuál es el mensaje que está percibiendo la audiencia original para poderlo aplicar a mi vida. Y es bien interesante que en la historia de José hay varias palabras claves, pero no para nosotros, sino para la audiencia original, para que entiendan un mensaje. Y yo les puedo asegurar que cuando entendamos ese mensaje, lo vamos a poder conectar con Yeshua. Y vamos a poder conectar con varias cosas en nuestras vidas que la verdad es como yo siempre digo y he dicho últimamente. El libro de Génesis fue escrito a una audiencia que está saliendo de Egipto, pues nosotros también estamos saliendo de un Egipto, en donde quizás hay cosas que ahora vamos a poder conectar y poder entender y ver cómo el Eterno opera y trabaja en nuestras vidas. Pero es parte del proceso y este ciclo vamos a ir un poquito más allá de lo que ya hemos aprendido. Entonces quiero que me acompañen, vamos a leer un poquito el capítulo 40 para tener una base de lo que vamos a estudiar y de ahí nos vamos a ir a un análisis un poquito más académico
que vamos a poder a profundizar más en ciertos vocabularios que la verdad son muy interesantes y poder entender el mensaje que está recibiendo la audiencia original, la esencia del mensaje, para traerlo y aplicarlo a mi vida. Así que vamos a ir al capítulo 40 de Génesis y vamos a leer vamos a leer, no son muchos los versos, los vamos a leer y vamos a tener en mente algunos vocabularios que se están diciendo aquí en el capítulo. Dice el capítulo 40. Aconteció después de estas cosas, ya sabemos de todo lo que pasó, que José fue vendido, que llegó a la casa de Potifar, que después la esposa de Potifar lo acusa falsamente, llega a la prisión nuevamente, y aquí se encuentra con el copero del rey, del faraón, y con el panadero, y hay una interpretación de sueños, y hay algo bien interesante que vamos a tener que profundizar también en el vocabulario. Entonces vamos a ir poco a poquito desarrollando lo que es el capítulo 40. Dice, aconteció después de estas cosas, ya hicimos un resumen, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Es decir, hay un delito, terminaron en la cárcel y eso es bien interesante que tenemos que tener en mente. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía. Ok, esto es bien interesante. Esto es bien interesante porque ¿qué le pide el guardia? Que se encargue de ellos y les sirva. Tengan en mente ese vocabulario. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, y cada uno su propio sueño en una misma noche, y cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, es decir, que hay algo que los preocupaba. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que le preocupaba a estos dos sirvientes del faraón? Una pregunta que vamos a tratar de resolver. Y él preguntó a aquellos oficiales de faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Esta es la preocupación. Miren qué interesante. Ahora la pregunta es, ¿por qué era preocupante para ellos de que no hubiera alguien que interpretara el sueño? Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, no son en el hebreo dice, no son de Elohim las interpretaciones. Contádmelo ahora. Miren qué es lo que dice José en este punto. Acá hay un vocabulario bien interesante. ¿Por qué José les dice no son de Elohim las interpretaciones? Palabras claves son esta familia. Vayan marcando porque vamos a tratar de analizar, porque son palabras que la audiencia original entienden y que están transmitiendo un mensaje. Verso 9. Entonces el jefe de los cóperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que venía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en manos de Faraón. Y le dijo José, esto es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Ok. Dice que ahora esto es bien interesante, porque dice José, interpreta que los tres sarmientos, o sea, los tres gajitos de lo que es la vid, son 3 días. Ahora la pregunta es, ¿por qué José sabe eso? ¿Qué representa estos 3 días? Esto es bien interesante. Al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza. Miren lo que le dice, que en 3 días, levantará Faraón tu cabeza. Otro
otras palabritas claves que tenemos que tener en cuenta. Y te restaurará a tu posición y darás la copa al faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues, le dice José, de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque miren lo que dice José, porque fui hurtado, y esta es una palabra clave, porque si recordemos nosotros, ¿qué había pasado con José? ¿Él fue hurtado o fue vendido? ¿Y por qué le dice al copero, ¿por qué fui hurtado? ¿Por qué fui hurtado de la tierra de los hebreos? Otro vocabulario importante, tierra de los hebreos. ¿Por qué usa ese vocabulario José? Si aún no existía Israel como nación, ¿por qué José está usando tierra de los hebreos? Y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. O sea, acá hay una defensa legal de José en frente del copero, quien es un oficial del faraón. Verso 27. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretación para bien, y esto es bien interesante, ¿cuál es la motivación por la cual el jefe de los panaderos habla con José? Porque él ve que hay una interpretación para bien, o sea que los sueños, al parecer, son un buen augurio, cosa que hay que tener en cuenta en el contexto cultural de lo que es el antiguo Egipto y los sueños. Y dijo José, y le dijo a José, también yo soñé que venía tres canastillas blancas sobre mi cabeza. En la canastilla más alta había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían de la canastilla sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillas, 3 días son. Otra vez vuelvo a usar el mismo vocabulario. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza. Miren qué interesante. Acá le dice que en cambio, en los 3 días, al cabo de 3 días, el Faraón quitará tu cabeza de sobre de ti. Obviamente que cuando lo vemos en el hebreo, aquí hay algo que los académicos les llama la atención, que usa la misma estructura de palabras. Tengan en cuenta eso. Y te haré y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, otra vez, miren cuántas veces se está repitiendo el tercer día. ¿Será importante? Acá hay algo que tenemos que aprender, familia. Que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquetes a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a sus oficiales al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos, miren lo que pasó, de los coperos, no se acordó de José, sino que le olvidó, perdón, lo olvidó. ¡Wow! ¿Cómo termina esta porción? Con un olvido. ¿Qué querrá decir todas estas palabritas que hemos estado viendo, estas frases? ¿Qué será que la audiencia original entiende para poder transmitir un mensaje? ¿Cuál será el mensaje que está recibiendo la audiencia original? Bueno, vamos a tener ese desafío y quiero invitarlos a que me acompañen a investigar un poquito más a nivel académico, familia, para poder entender qué es lo que está sucediendo. Obviamente, vamos a usar la escalera educativa y vamos a tratar de enfocarnos en el contexto narrativo primeramente, en cuanto a lo literario. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se usan ciertas palabras que la audiencia original, recuerden, tienen un concepto ya percibido de su paso por Egipto, su cosmovisión, hay información que ellos conocen que quizás nosotros no conocemos. Entonces, basado en lo que es contexto cultural, contexto narrativo, vamos a tratar de entender de qué o cuál es el mensaje que se está enviando, ¿ok? Entonces vamos a investigar un poquito. Quiero que me acompañen
a poder investigar de forma académica, familia, vamos a usar varios recursos. Después yo les voy a dejar la listita de los recursos que he usado hoy. Pueden tomarle una captura para que puedan seguir profundizando en el transcurso de la semana. Tema de hoy va a ser la providencia en la espera, porque en sí lo que vemos aquí que está sucediendo con José es que él va a tener que esperar. Como termina el capítulo 40, termina en que el copero se olvidó de José. Fue restaurado a su puesto y se olvidó. ¿Qué quiere decir providencia? La providencia es como, podríamos decir, un resguardo, como un paso a seguir, algo que tiene que ver también con temas legales también, que es como el cuidado de, ¿ok? Y luego vamos a hacer este análisis de acuerdo al aspecto académico, vamos a analizar un poquito sobre los sueños, vamos a analizar un poquito de la política de Egipto y también esta palabrita que finaliza el capítulo y olvidó el olvido del copero. Se olvidó. Y eso es bien interesante, porque termina la porción con un olvido. ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces vamos a tratar de investigarlo y de poder ver cómo podemos seguir aprendiendo más y aplicar este mensaje para nuestras vidas. Como les dije, vamos a enfocarnos en lo que es el punto narrativo. Vamos a tener en cuenta el contexto narrativo. Y algo que le llama la atención a Hamilton es que este capítulo 40 no es un evento aislado, sino es como un interludio, como un paso previo a la, digamos, podríamos decir como un paso previo a la solución del conflicto con José. Algo que me gustaría que tuviéramos en cuenta para analizar esta porción también, familia, es que recuerden que la porción pasada hay un conflicto familiar muy grande en la familia. Hay acontecimientos que están marcando a la familia de Jacob y la vida de cada uno de los integrantes. Súmenle lo que sucedió con Dina y ahora súmenle a la historia lo que está viviendo los hermanos de José y José mismo. Y las malas decisiones que toma José en el principio de la porción en el capítulo 37. Tengan todo eso en mente, porque es un proceso por el cual la familia está pasando. Es una familia disfuncional, como cada una de las nuestras. Y aquí hay algo bien interesante que llama mucho la atención. Es ver este proceso en la vida de José, de ser un muchachito de 17 años, que al parecer parece un poquito imprudente o un poquito, podemos decir, un José que está aprendiendo a lidiar con ciertas cosas y a lidiar con el carácter de sus hermanos, consigo mismo, con su padre, después de lo que sucedió con Dina. Y aquí vemos, como dice Hamilton, aquí vamos a ver que este capítulo 40 no es aleatorio. No es una cosa que sucede aleatoriamente, no, tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Entonces vamos a ver qué dice Hamilton con respecto a esto. Y esto proviene del recurso, el libro de Génesis del capítulo 18, el capítulo 57, por B. Hamilton, que dice lo siguiente. Este esto representa el punto. Miren cómo lo toma. El capítulo 40 para Hamilton dice que es el punto anímico más bajo de José. Está en la cisterna de la prisión, haciendo un eco narrativo, una conexión, miren, porque Hamilton estudia mucho lo que es cómo se escribe el libro. Se enfoca mucho en cómo fue narrado el libro, cómo fue escrito y los recursos que se usan. Y la audiencia original y de forma académica también lo está conectando como un eco, como que está resonando en la historia aún la conexión de cuando fue echado a la cisterna en Dotán en Génesis capítulo 37. Es decir, el capítulo 40, de acuerdo a la interpretación de Hamilton, de acuerdo al contexto narrativo, dice que se puede entender como que este es el punto más de ánimo más bajo de José. Es decir, podríamos decir que tocó fondo, que José llegó a tocar fondo y estaba allá arriba en el capítulo 37 y en el capítulo 40 es siervo de los siervos de Faraón.
porque eso es lo que dice. Cuando nosotros vemos cuando, y por eso yo se los hice resaltar, familia, que lo tengan en mente, cuando vemos que José es puesto a cargo de estos hombres, el comandante o digamos el general, el que está a cargo de la cárcel, le dice a José que se encargue de ellos y les sirva. Capítulo 37, José está podríamos decir que sus sueños les muestran que él va a estar en una posición alta dentro de su familia. Y cuando ahora analizamos el contexto narrativo, la historia completa, nos damos cuenta que en el capítulo 40 esta porción termina en el punto más bajo de ánimo de José. Ya ni siquiera es siervo de un gobernante como era de Potifar. Ahora él termina siendo siervo de siervos. O sea, llegó a un punto muy bajo, anímicamente. Imagínense humanamente de tener a los 17 años esa revelación, ese sueño que él lo pone en liderazgo, a casi 20 años después, estar sirviendo a siervos del faraón. O sea, y tiene lógica lo que dice Hamilton. Podremos ver que anímicamente José se encuentra en el punto más bajo, en donde en la narración podemos ver un proceso de transformación del personaje, en este caso de José. Aquí podemos ver una evolución psicológica de José. ¿Cómo fue evolucionando? De ser un joven inmaduro, ahora ser una persona que ha vivido, que le han pasado cosas en sus vidas, y a pesar de que su vida ha sido un caos, vemos que psicológicamente José se está preparando para dar un gran paso. Deja de ser un administrador eficiente, de ser solamente un administrador eficiente. O sea, no solamente es un administrador, sino que ahora él pasa a ser como una especie de profeta o una persona con mucho conocimiento ante personas gentiles, de acuerdo a lo que dice Hamilton. Esto es bien interesante porque vemos este proceso de transformación de José, de ser una maduración en el aspecto psicológico de un joven inmaduro, pasa a ser ahora un administrador y de administrador pasa a ser una persona que en el contexto egipcio, él vendría a ser un profeta o una especie de hombre muy sabio que puede interpretar los sueños. Y esto es bien interesante porque ¿qué dice el Salmo 19, verso 71? 119, perdón, 119. Vamos a ir al Salmo 119 y miren, podemos conectarlo con esto para entender. Obviamente aquí Hamilton nos está hablando de una forma académica, pero podríamos a esa definición llevarla a la Biblia. Y si vamos al Salmo, eh, Salmo 119, verso 71, 119, verso 71, miren lo que dice. Vamos a bajar un poquito más. Y dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. ¡Wow! Eso es interesante. Hamilton entiende de que este proceso es algo que el Eterno está usando para preparar a José para el próximo capítulo, en el capítulo 41, que termina siendo el gobernador de Egipto. Pero no puede dar ese gran paso a José sin antes haber pasado por todo este proceso en donde su carácter tiene que madurar. De ser un jovencito inmaduro a ser ahora un hombre sabio que, digamos, tiene el respeto de los egipcios, pero aún se encuentra en la cisterna, aún se encuentra en un nivel bajo anímico. Esto es bien interesante. Entonces, teniendo todo esto en cuenta,
esto nos quiere enseñar que hay que prestar atención a cada detalle de este capítulo 40. No es muy largo y muchas veces le pasamos por alto y nos enfocamos en ciertos aspectos de los sueños, pero hay pequeño vocabulario que nos puede llegar a dar un mayor entendimiento de un mensaje que el Eterno nos quiere dar no solamente a la audiencia original, sino también a nosotros. Entonces vamos a seguir investigando un poquito más qué es lo que dicen los académicos sobre este capítulo 40. Hay tanta riqueza, familia, en el vocabulario. Ya la estamos viendo solamente como uno de los comentaristas dice, ok, aquí podemos ver un proceso. Nos ubica en una situación, en la situación del personaje, en donde está en un momento bajo, en donde tiene el respeto de los gentiles, en este caso de los egipcios, pero aún continúa dentro de la cisterna. Gordon Wenham señala que este episodio introduce el motivo literario del doble sueño. Dos soñadores, dos destinos, un intérprete. Esto sigue con la estructura literaria. Y dentro de la estructura literaria se destacan los sueños. Recuerden que esta porción con qué comienza? Con sueños, con dos sueños que tiene José. Y vemos su inexperiencia o su falta de sabiduría de José a la hora de interpretar los sueños, no de interpretar, sino de cómo transmitir la información. Y vemos al finalizar la porción, otra vez, dos sueños, dos destinos, un intérprete. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que la audiencia original está entendiendo con esta secuencia de dos sueños, dos destinos y un intérprete? Primero, que vamos a tener una certeza. El que se repita y se confirme que haya dos soñadores, dos sueños, que se repita confirma que el mensaje es inalterable. Hay dos sueños muy similares, pero con dos destinos totalmente distintos. Es decir, es algo que no se puede cambiar. Y también hay una legitimación, que esto es prepara el escenario para que José supere a todos los magos de Egipto en el capítulo 41. Todo esto es parte de una preparación. Es lo que podemos decir, como decimos al principio, es la providencia en la espera. Es el preámbulo antes de. Y esto es algo bien interesante, familia, que está sucediendo en la vida de José. Todo esto tiene un significado, tiene un porqué. ¿Cuál es una de las cosas que los académicos como Gordon J. Wenham dice en su recurso, que habla sobre la narración bíblica? Dice que todo esto sirve primero para confirmar que lo que se está sucediendo es inalterable. Nadie lo puede cambiar. Sí se puede demorar, pero nadie lo puede cambiar. Pero también esto prepara el escenario para que José marque un precedente contracultural muy grande en el antiguo Medio Oriente, principalmente en Egipto. Porque en el capítulo 41 vamos a ver cómo Faraón acude a quién? A sus magos, adivinos, intérpretes de sueño, y ninguno puede revelar el sueño que tiene Faraón. Solamente quién puede hacerlo? José, que estaba ¿dónde? En la cisterna de la prisión. Estaba hundido, enterrado en el barro, y de ahí surge la persona que va a ayudar a Faraón. Miren qué interesante, todo tiene un propósito. Ahora, para entenderlo mejor, necesitamos hablar un poquito sobre los personajes y el contexto en el cual los personajes están. Y aquí va a suceder algo que es bien interesante, familia, porque muchas veces nosotros no consideramos la posición de los oficiales que son el copero y el panadero del faraón. Muchas veces, si no conocemos algo de cómo funcionaba la monarquía o los nobles en el mundo egipcio, vamos a entender que podrían ser simples oficiales, simples sirvientes que tenían una función particular. Pero ¿saben qué, familia? Cuando nosotros empezamos a estudiar un poquito más a profundidad el contexto cultural en el cual los personajes están sumergidos, nos vamos a dar cuenta que no eran cualquier persona, este copero y este faraón.
Eran oficiales muy importantes dentro del rango de los siervos del rey, del faraón en este caso. Eran personas que tenían contacto directo con el faraón. No era un simple panadero. No, no, era el encargado de la panadería del faraón. El copero tiene una función muy importante y ambos eran miembros. Podríamos decir, familia, que el copero y el faraón eran como, perdón, el copero y el panadero del faraón eran como el cuerpo de custodia del faraón. Eran personas muy cercanas. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabemos eso? Miren, vamos a investigar un poquito sobre el contexto cultural. Y aquí Nahum Sarna, que es un especialista en el antiguo Medio Oriente y en egiptología, dice lo siguiente. Aclara que estos no eran sirvientes domésticos, no eran cual simples sirvientes, eran oficiales de seguridad nacional. El jefe de los coperos controlaba el acceso al rey. Su encarcelamiento conjunto sugiere una conspiración contra la vida de Faraón, posiblemente un envenenamiento. No estaban ahí por robarse un pan o tomarse una copa de vino del Faraón. No estaban por un delito simple. Estaban en una, podríamos decir, en una situación de seguridad nacional. Hubo un atentado o una conspiración que quiso atentar contra la vida de Faraón. ¿Y quiénes eran los responsables de su seguridad? El copero y el panadero, donde ambos eran sospechosos. Por eso terminan los dos en lo que es la prisión. No eran cualquier persona. Y eso es muchas veces no nos preguntamos, ¿y por qué el copero y el panadero terminaron en la prisión? Ok, ahora entendemos que dentro del contexto, digamos, del mundo egipcio, ellos eran como los custodios presidenciales, podríamos decir. Eran los que tenían que velar por la seguridad de Faraón. Y posiblemente el delito, un envenenamiento. Miren qué interesante. Entonces ese es el rol en el contexto de esta cuestión política que hay dentro del mundo egipcio. El copero y el panadero, entonces el panadero tendríamos que entenderlos como que eran figuras políticas dentro del mundo egipcio. Ahora, ¿cuál es el rol de José? Hamilton destaca en el versículo 4: el capitán asigna a José para servirles. José actúa como asistente personal de la nobleza caída. ¡Wow! Capítulo 37, él era, podríamos decir, él veía en sus sueños que él era una persona con autoridad. Ahora, capítulo 40, él era el asistente personal, el sirviente de la nobleza, pero caída. Es decir, que estaban en prisión, lo que lo coloca providencialmente en la posición exacta para escuchar sus lamentos. Y eso es lo que va a usar el Eterno para exaltar en el capítulo 41 a José. Pero ¿qué sucedió con el copero? Se olvidó de José y ahí comienza la espera. Entonces miren qué interesante prestar atención a estos detalles, de conocer el contexto de los personajes, quiénes eran, el que, por qué posiblemente estaban ahí. O sea, José estaba sirviendo no a cualquiera, no a dos simples prisioneros, sino que eran personas que tenían un acceso al faraón muy íntimo. Porque el panadero, ¿cuál era su función? Era probar los alimentos sólidos antes de que se los pongan en la mesa al faraón para evitar envenenamiento. Al igualmente que el copero estaba siempre a mano derecha del faraón o de los reyes, porque antes de tomar una copa de vino, el rey o el faraón, el copero probaba ese vino si estaba envenenado o no. O sea, imagínense ahora la posición que tenían estos dos oficiales. Eran, como podríamos decir, la mano derecha de Faraón. De ellos dependía la vida y la seguridad de Faraón. Y ahora hay una conspiración y ahora están ellos en prisión. Y ahora José los tiene que servir. De haber sido un gran administrador con Potifar, ahora él está siendo sirviente de la nobleza caída. ¡Wow!
Esto es bien interesante. Entonces, vemos ahora cómo al conocer el contexto de los personajes va cobrando un poquito más de forma la historia y viendo qué es lo que la audiencia original está entendiendo, porque esto era muy relevante. Quizás para nosotros no es relevante. Ah, sí, el copero y el faraón, pero para la audiencia original sí, porque ellos conocían la función de estos dos oficiales. Recuerden que que esta generación que está leyendo el libro de Génesis o está escuchando los relatos de Moisés es una primera generación que ha vivido en Egipto y una segunda generación que no conoce qué era estar en Egipto y tampoco conoce todo lo que vivieron o vio las teofanías o las manifestaciones de Dios de lo que hizo con la primera generación. Entonces, familia, eso nos sitúa a nosotros en ese contexto. Por eso necesitamos entender estos vocabularios y prestar atención a la narración, a cómo fueron, y más allá de lo que nosotros pensamos y creemos, familia. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos al siguiente punto, en donde vamos a hablar un poquito sobre la teología de los sueños. Vamos a enfocarnos ahora un poquito sobre los sueños y entender por qué era tan importante para el mundo egipcio los sueños. Hay algo que podemos ver que preocupa al faraón, perdón, al copero y al panadero, es que ¿quién va a interpretar estos sueños? Y esto es bien interesante porque en el antiguo Medio Oriente un sueño sin interpretación era como una carta sin abrir de una deidad. Porque en el antiguo Medio Oriente se creía que los sueños eran la forma en la cual los dioses se contactaban o enviaban mensajes a la humanidad, en donde las personas que muchas veces los dioses escogían para los sueños no eran personas que eran muy doctas para que no fuera tan fácil interpretar los sueños. Pero en este caso, estamos viendo que los sueños fueron dados a dos oficiales. Esto marca un precedente contracultural muy grande, porque para el antiguo Egipto, los sueños, o para el mundo del antiguo Medio Oriente, los sueños eran dados a gente común, que no entendía los sueños, que no tenía conocimientos, y tenía que acudir a los magos, a los sabios, para que les dieran la interpretación de ese sueño. Ok, aquí vemos algo que no es normal, no es común en el antiguo Medio Oriente, que dos oficiales, y en el capítulo 41, un faraón tenga sueños repetitivos con un significado muy importante. Y por eso es que era la preocupación de estos dos oficiales, porque era como ellos lo entendían como que, ok, esto es un misterio que no podemos resolver. Los dioses se quieren contactar con nosotros y no sabemos cómo entenderlo. Y esto causaba una angustia psicológica muy profunda. Y lo vemos, porque José les dice, ¿qué les pasa el día de hoy con su semblante que está tan caído? O sea, había una preocupación real de estos dos oficiales. Y, y esto abre a una gran polémica de José, porque José, cuando ellos le comentan a José, José está marcando un presente contracultural muy grande cuando él dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? O sea, José, podríamos decirle, pues decirlo como que José está marcando un presente contracultural dentro de la prisión, dentro de estar en una situación complicada, dentro de estar aún en una cisterna, en una posición tan baja. José está marcando una diferencia, en donde le dice a estos dos oficiales, ¿no son de Dios las interpretaciones? José está democratizando la revelación de los sueños, es decir, no depende de un mago, de un sabio o de cosas místicas que hagan los sabios, los adivinos de Egipto, sino que hay un solo Dios que da la interpretación. No necesita de los libros de los sueños, no necesita de rituales mágicos, es solo que ahora vemos cómo José marca una polémica dentro del mundo egipcio. Está marcando la diferencia, pero ¿dónde la está marcando la diferencia José? En el pozo. Desde muy abajo, él está marcando una diferencia.
¿Será que nosotros estamos marcando una diferencia y muchas veces no nos encontramos en una situación como José? Cositas para pensar, familia, pequeñas perlitas para que vayamos pensando. Porque la verdad, al ver todo estos vocabulario y cómo lo está entendiendo la audiencia original, digo, wow, no estamos en la situación de José y quizás muchas veces no marcamos una diferencia. Y ahí tenemos que aprender de José, de tener la fe de José. Qué interesante. Y un poquito va a tratar de esto, de la porción, y el capítulo 40 nos va a ayudar a entender un poquito mejor esto. Entonces vemos ahora lo importante que eran los sueños. Ahora vamos entendiendo por qué se hace tanto énfasis en los sueños. Ahora, ¿por qué es tan importante el vocabulario que va a usar José con los oficiales, que es el mismo vocabulario que va a usar frente a Faraón? Cuando Faraón acudió a sus magos y no pudieron darle la interpretación, José les dice, la interpretación también dice la misma frase, la interpretación es de Dios, no es de los hombres. Marca un precedente contracultural muy grande. Y esto es algo que debemos considerar. Y aquí en los sueños surge vocabulario muy importante, que es el vocabulario de los 3 días. Vemos cómo en los 3 días se repite una y otra vez. Y esto tiene una cosa muy importante y seguro ustedes ya están viendo la imagen aquí, de que es algo que en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo los 3 días están muy presentes. Los 3 días es crucial en la historia de la Biblia porque vemos que se repite mucho en esta porción. Igual se va a repetir una secuencia de días con Faraón. Hay que prestar atención a eso, familia. En la narrativa bíblica, el tercer día es frecuentemente el momento o resolución de resolución o de una crisis final. ¿Cómo lo vemos en la historia de los sueños del faraón, del copero y del panadero? Uno sabemos que termina para bien y el otro termina en un caos. El panadero pierde su cabeza. Aquí representa el límite de la espera humana y la certeza del cumplimiento divino. Y hay algo bien particular que dice que a los 3 días es el cumpleaños del rey, en este caso del faraón. Y esto quiere decir que es un acontecimiento muy importante que va a suceder y por eso José también entiende e interpreta, ya que cuando él cumplía años el faraón, lo que hacía era una amnistía, es decir, que él podía darle una amnistía, como una liberación por escrito o podría proclamar una liberación de una persona. Por eso eran tan importantes los 3 días, por eso es tan importante lo que es el vocabulario del cumpleaños de Faraón. Era el cumpleaños del Faraón. Entonces, miren qué interesante. Y dice que el vocabulario de levantamiento de cabeza es un vocabulario de juicio y que ocurría en la fecha festiva del cumpleaños de Faraón. Faraón, entonces, esto es bien interesante porque esto nos prepara un poquito para la interpretación de los sueños. Si yo conozco este dato, yo voy a ver que José usa el vocabulario de levantar la cabeza 2 veces. ¿Será posible que el uso de esas 2 veces sea con distintos, podríamos decir, significados, el mismo o la misma palabra, el mismo vocabulario de levantar la cabeza? Entonces, bien interesante. Entonces, tengamos en mente eso. Pero ahora yo quisiera, familia, que tengamos en mente lo que para la audiencia original representa lo que es los 3 días. Este es un dato muy importante para nosotros, porque la verdad, familia, es algo que muchas veces quizás no lo hemos conectado y necesitamos conectarlo con algunos escritos del primer siglo. Esto es bien interesante, familia, porque 3 días, como vemos en la narración de Génesis, es importante, en el Éxodo es importante, pero cuando vamos, por ejemplo, al libro de los profetas, a Jonás, capítulo 1, verso 17, dice que ¿cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez, familia? ¿Cuántos días estuvo? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días y 3 noches.
Wow. También esto lo podemos conectar con la resurrección de Yeshua. En Lucas capítulo 24, verso 46. En 1 Corintios capítulo 15, verso 4. Pablo que dice que Yeshua murió y el tercer día resucitó. Esdras capítulo 5, verso 1 también. Y vamos a ver, siempre que veamos este vocabulario de 3 días, siempre tenemos que ver con esto de una resolución o un caos. Esdras capítulo 5, verso 1 también dice lo mismo, 3 días. Oseas capítulo 6, verso 2 al 3 también. Y entonces podemos entender que en la Biblia los 3 días tienen que ver con lo que es la resurrección y la revelación y acción redentora del Eterno, de Dios. Wow, es decir que desde el capítulo 40 de Génesis, el Eterno nos está dejando saber cuál es su plan. Está revelando su plan de redención. Y podemos conectarlo con lo que Yeshua va a hacer por nosotros o hizo por nosotros. Y el por qué es tan importante que el Mesías haya resucitado. ¿Qué quiere decir? Familia, eso tiene que ver con una conexión con una cuestión de un mensaje político también que se está dando. No solo es nuestra salvación, sino que para el contexto cultural del primer siglo, contexto cultural del antiguo Medio Oriente, la resurrección en el tercer día tiene que ver con un mensaje político, familia. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en el libro de Génesis? La audiencia está entendiendo que aquí las cosas no son como en Egipto, sino que son distintas con el Eterno. ¡Wow! Esto es increíble. Entonces, teniendo estos datos en mente, miren qué interesante es ver cómo estos pequeños detalles van haciendo que cobre vida un mensaje. Y aquí para profundizar más este mensaje necesitamos ir a la exégesis, al análisis de los sueños y analizar por separado el sueño del copero y del panadero. Y aquí hay una palabra que usa José que es Nazar Rosh, que quiere decir levantar la cabeza, que es un juego de palabra que está usando José. Entonces, vamos primero con el sueño del copero. La vid, el brote, la maduración rápida, ¿simbolizan qué? Esto es algo que tiene que ver con lo que la audiencia original está entendiendo cuando escucha el mensaje o el sueño de, del copero. Dice, la vid y el brote de la maduración rápida simbolizan fertilidad y el servicio directo. La acción de exprimir las uvas en la copa del faraón muestra la recuperación de su agencia, o sea, es decir, de su oposición como oficial, y hay una restitución total a su oficio. Hay una resurrección. Recuerden, el copero, digamos que de una forma social, murió por ser sospechoso de una conspiración contra Faraón. Y ahora, al tercer día, Faraón tiene el poder sobre la vida y la muerte en Egipto. Y le da la posibilidad de ahora ser restituido a su estado original, a su honor original al copero. Wow, eso es bien interesante. Y José usa la frase, Faraón levantará tu cabeza, Nazar Rosh. En este contexto, es un modismo administrativo para revisar el censo o llamar a cuentas con un resultado favorable, un indulto. Le está dejando saber que el faraón le va a dar un indulto. Miren qué interesante. Pero el mismo vocabulario lo va a usar con el panadero, pero el panadero no recibe un indulto. Esto es bien interesante. Pero en el medio de la interpretación de los sueños, José va a presentar una defensa y va a usar un vocabulario que es el vocabulario Gunabti, que tiene que ver con esto que yo les decía al principio, familia. José, él dice, me hurtaron. Pero cuando nosotros leemos la historia, él no fue hurtado, él fue vendido por su hermano. A él no lo robaron los madianitas, los ismaelitas. Ellos lo compraron en justa ley, quienes obraron mal fueron sus hermanos. Pero él le dice al copero, me hurtaron. Y aquí está presentando una defensa legal
antes del copero, porque ya sabe José de que el copero va a ser restituido a su función, conoce José cuál es la posición del copero y la cercanía con el faraón, entonces él presta una defensa legal. Él va a presentar una defensa legal que él dice, fui hurtado. ¿Qué querrá decir con esto? José dice, fui secuestrado, fui hurtado, literalmente robado, robado fui. Usa un infinitivo absoluto para hacer un énfasis en lo que le sucedió en su vida. Importancia. José define su traslado a Egipto no como una venta comercial, sino como un crimen violento e ilegal. Ok. Secuestro de persona que está condenado en las leyes del antiguo Medio Oriente. O sea, ok, lo que está haciendo José en este momento es prestando una defensa diciendo de lo que a él le pasó tiene que tener una condena de acuerdo a los códigos legales del antiguo Medio Oriente. Él no dice que fue vendido como una venta comercial, y esto tiene que ver en la vivencia de José todo su proceso. Él quizás no se sabía hasta ese momento de que sus hermanos lo habían vendido. Para él fue hurtado, y él lo presenta como un crimen delante del oficial del faraón, que no es simplemente un sirviente, es alguien que tiene que ver con la seguridad nacional de Egipto. Hamilton nota que esta frase, cuando dice tierra de los hebreos, nota que esta frase es inusual, porque aún no existía la tierra políticamente hablando. José usa un término étnico para identificarse ante ellos como un extranjero de una clase social distinta, apelando a su identidad familiar en Canaán. Es decir, él está usando el término de tierra de los hebreos como para decir, ok, yo no soy un simple siervo, un simple esclavo, sino que yo provengo de una familia, de un clan muy importante de Canaán. ¿Qué es lo que está haciendo José? Está presentando su demanda, una defensa legal, pero también está dejando saber de quién es él. ¿Por qué? Porque recuerden que para los egipcios, José en este momento, para lo que es el copero y lo que es el panadero, es un hombre muy sabio. Y él está diciendo, ok, sí, miren, de donde yo vengo, esta es mi familia, este es mi linaje, somos una familia importante en Canaán. Esto es bien importante. Y eso es algo que está sucediendo entre medio de los dos sueños. Y se lo está diciendo a quién? Al que va a recibir el indulto. Ahora vimos que el panadero, viendo que le estaban profetizando bien al copero, él le cuenta su sueño a José. Pero la interpretación es totalmente distinta. Es el mismo sueño, pero con un destino distinto y un solo intérprete. José va a usar la misma frase, Nasa Rosh. José repite esta frase, que quiere decir, en este caso lo va a usar como levantará tu cabeza de sobre ti, en el versículo 19, pero con un giro macabro. Aquí el modismo se vuelve literal, significa decapitación o empalamiento, exhibición pública de un cuerpo. Es la misma palabra con un sentido totalmente distinto, en donde José le está diciendo, ok, Faraón va a levantar tu cabeza, que era un vocabulario de juicio divino, porque recuerden que el Faraón era como un dios para Egipto, en donde la consecuencia, o podemos decir, el panadero, era quien iba a ser decapitado y era parte del sueño. A diferencia, miren, acá hay una gran diferencia entre el copero y el panadero. El copero era un sueño activo, que quiere decir que veía el copero de que él atendía a Faraón, mientras que el panadero no. Era, en este caso, un panadero, el sueño es un sueño pasivo. ¿Por qué? Porque él no le está dando de comer al faraón, sino que las aves comen de su canasta. Esto simboliza una incapacidad para proteger la comida del rey, que era su principal función. Es decir, José está interpretando de que la conspiración vino por el panadero. No fue capaz de cumplir su función.
Y por eso el rey, el faraón, va a levantar su cabeza de él. El juicio divino va a caer sobre el panadero. Esto es bien interesante. Y usa la frase, las aves comerán de tu carne de sobre de ti, le dice, cuando le da la explicación. Víctor Matthews explica, esto representa el horror supremo egipcio. La preservación del cuerpo, momificación, era vital para la otra vida. Entonces, imagínense ahora todo lo que la audiencia original está procesando y los significados de pequeños detalles. De que José le diga que su cabeza iba a ser separada de su cuerpo, de que no iba a poder tener una digna sepultura como los egipcios, eso tiene un significado. Eso era como una preocupación de que ahora, de acuerdo a la cosmovisión de Egipto, el panadero no tenía acceso a la vida eterna, a la otra vida, al mundo más allá. Con solamente con el acto de que su cabeza iba a ser cortada, ya eso significaba en el mundo egipcio de que ya no tenía parte en el mundo venidero. ¡Wow! Y que su aniquilación era eterna. Ser devorado por aves significa la destrucción total. O sea, el juicio para el panadero era dentro de la cosmología del mundo egipcio, como dice Matthews, un horror. Porque ya el solo hecho de perder su cabeza ya significaba que no podía entrar a la vida del mundo por venir. Y a eso sumarle de que las aves iban a destruir totalmente su cuerpo, el castigo de Faraón no era solo temporal, sino que era también eterno. ¡Wow! Y esto muestra en el mundo egipcio el poder divino que tenía el Faraón. Ok, pero José está marcando un precedente contracultural. Y le dice, la interpretación de los sueños, ¿de quién pertenece? Pertenece a Dios. ¡Wow! ¿No es lo mismo que está sucediendo en el primer siglo, donde se creía que el César tenía el poder sobre la vida y la muerte? José está también llevando un mensaje político, así como lo trajo Yeshua en el primer siglo. José está haciendo exactamente lo mismo. ¿Quién tiene el poder de la vida y la muerte? El Eterno. Solamente Él, no el faraón. Y eso es lo que él está diciendo, y por eso es una polémica. Ahora entienden por qué era polémica la frase o la pregunta que él hace cuando le pregunta si él puede interpretar los sueños. Y él le dice, ¿no será Dios quien da la interpretación? Ahora entienden por qué era tan importante esa frase. ¡Wow! O sea, algo que es bien, bien interesante que tenemos que tener en cuenta. Son pequeños detalles que no considerábamos familia. Entonces, considerando todo esto, entonces ahora podemos nosotros tener una cosmovisión sobre lo que representa el silencio. Algo que se está de alguna forma aquí mostrando o vemos en la historia de José, un silencio por parte de Dios. Porque con Abraham hay una teofanía, una manifestación de Dios. Con Isaac hay una teofanía. Con Jacob hay teofanía. Ahora, en la vida de José hay una teofanía, hay una manifestación explícita de Dios. Dios le habla, Dios le da un sueño. Quizás al principio vemos en su, digamos, en su juventud, a sus 17 años, pero de ahí hay un silencio y aún más en esta situación. Y veamos en cada una de las situaciones por las cuales José pasa con Potifar. Hay un silencio de Dios, pero por parte de José no hay un silencio. Porque él dice, ¿cómo yo voy a hacer con lo de Potifar? Él dice, ¿cómo yo voy a hacer, voy a pecar delante de Dios? Ahora aquí le está diciendo al copero y al panadero, la interpretación no es de Dios, a pesar de que José está en una situación que anímicamente lo más bajo, él aún glorifica a Dios. Y dejen claro que, ok, a Dios nada se le escapa de su poder. Todo está en control de Dios.
Entonces, miren qué interesante. Algo que los académicos entienden es que en el capítulo 40 Dios no habla, no hay una teofanía en la vida de José. Sin embargo, José insiste, ¿no son de Dios la interpretación? El narrador muestra que la providencia opera a través de causas secundarias, sueños humanos, política y olvidos burocráticos. Porque justamente cómo termina la porción, que el copero se olvida. Y aquí justamente hay una ironía, hay algo que el narrador está usando, una estrategia que es la ironía del olvido. El capítulo cierra con el jefe de los coperos que no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Alter dice, que es también un comentarista, él dice lo siguiente, este olvido humano es necesario para el plan divino. Si José salía antes, habría vuelto a su casa, a Canaán. Debía quedarse para estar disponible para Faraón 2 años después. ¡Wow! Es decir, después de este acontecimiento, aún José permaneció en la cisterna de la prisión, en lo más bajo de su estado anímico, podríamos decirlo, 2 años más. Pero a pesar de eso, José está glorificando a Dios. Está poniendo por alto a Dios. Está marcando un precedente. En ese momento de angustia, José está marcando un precedente contracultural, en donde le está diciendo, está transmitiendo un mensaje políticamente controversial. ¿Quién tiene el poder? ¿Faraón para quitar o dar la vida? ¿O es Dios quien tiene el poder de quitar o dar la vida? ¿Quién tiene el poder de restaurar? ¿Dios o Faraón? Imagínense la audiencia original saliendo de Egipto. Y hemos visto que en Egipto, mejor dicho, que la primera generación tuvo que lidiar con este confrontamiento en su mente de volver a Egipto, de querer volver a Egipto. ¡Wow! La historia de José tiene también ese propósito de marcar una ruptura en la mente de la audiencia original y decir, ok, no, no, no. Dios está en control de todas las cosas. Por cierto, familia, estos son los recursos que he utilizado para la presentación, para poder investigar un poquito más. ¿Sí? Sáquenle una captura para que puedan buscarlo y validarlo, familia. No me crean nada, valídenlo todo, familia. Entonces vemos cómo ahora Faraón, mejor dicho, cómo José marca un precedente contracultural. Vemos como de alguna forma los académicos dicen, ok, hay un silencio de Dios. Y no solo eso, sino que hay una ironía con el olvido, que es una estrategia narrativa para hacernos entender de que humanamente quizás las personas se pueden olvidar, las cosas nos pueden salir como planeamos, pero nada de esto toma por sorpresa al Eterno. El Eterno tiene un propósito. Y lo vemos en la vida de José, de que hay todo un proceso. Obviamente, José cometió un error, posiblemente sí. Todo esto sucede como consecuencia de los errores que cometió José en su vida, sí, muy probablemente. Pero a pesar de eso, el Eterno usa todo esto para bien. Y lo prepara a José. Ha sido todo un camino para José prepararse durante todo este tiempo para presentarse ahora delante de Faraón. En el próximo porción, en el próximo capítulo, 41. Y que él tenga la sabiduría para poder hablar con Faraón, de ser humilde, manso, y que el Eterno lo exalte. Pero no vemos como que Dios va a hacer como con una varita mágica y lo va a exaltar a José. No, no, ha sido un proceso que ha dolido, sí. Un proceso que le ha costado psicológicamente a José, los académicos lo dicen. Se encuentra en como dice Hamilton, está en el punto de ánimo más bajo de su vida, sirviendo a la nobleza caída, siendo sirviente de los que quisieron matar al faraón, ser sirviente de los que socialmente han muerto.
Wow. Cuando él tuvo a sus 17 años un sueño en donde él era exaltado. Pero bueno, todo esto ha sido un proceso y vamos a ver cómo este proceso va tomando forma y vemos como José va madurando y ahora está preparado para presentarse ante Faraón. Y después empieza todo otro proceso ante Faraón y que se convierte en estos 14 años, digamos, que va a pasar de hambruna en Egipto, entre 7 de abundancia y 7 de hambruna. Todo eso va a servir para preparar a un José cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos. No es el mismo José desde los 17 años. Y vamos viendo todo ese proceso. Y esto nos muestra que a pesar de que José estaba en una situación complicada, anímicamente lo más bajo, él que dice, ¿no son de Dios la interpretación de los sueños? ¿No es Dios quien va a dar la vida, quitar la vida? Y él está marcando un presente contracultural. Ahora la pregunta es, cuando nosotros estamos en estas situaciones de ánimo muy bajo, situaciones que son complicadas, sí, y la mayoría por nuestras decisiones que tomamos. En esas situaciones, ¿aún marcamos un precedente contracultural? ¿O qué estamos haciendo? Y es algo que quiero invitarlos a que pensemos y analicemos esto. Es algo que la audiencia original lo está entendiendo. Ahora que ellos están saliendo de Egipto, están en una situación vulnerable, podríamos decir humanamente, ahora ellos tienen que lidiar con esto. Y lidiar con que, ok, no es como vivíamos en Egipto, esto es totalmente distinto. Estamos en el desierto y ahora, ¿qué vamos a hacer? No tenemos comida, no tenemos agua y lo vemos cuando estudiamos Éxodo, las veces que el pueblo quería volverse atrás porque no tenía agua, porque no tenía comida, porque, es más, tenían comida pero querían comer carne. Wow, esto es interesante. Y entonces ahora entendemos, estos pequeños detalles nos ayudan a entender un poquito más qué es lo que la audiencia original está percibiendo, qué es lo que está sucediendo en la historia y cómo el Eterno también nos está dejando desde un principio conocer cómo va a ser ese proceso de restauración, ese proceso de redención. Nos lo está revelando desde el principio, familia. Pero están estos pequeños detalles que los académicos prestan atención, por ejemplo, en el vocabulario. Y entienden ahora, oh, ok. Y ahora seguramente cuando hemos visto todo este vocabulario, ok, podemos conectarlo con Yeshua, entender por qué Yeshua hizo lo que hizo. ¿Por qué es tan importante los 3 días? ¿Por qué es importante de que se destaque de que Yeshua resucitó al tercer día? Porque también no solamente tiene, podemos decir, un contexto de redención, sino que también tiene un trasfondo político en donde marca un precedente contra cultura. Entonces, wow, mucho por seguir aprendiendo, familia. Seguro que hay mucho más información. Yo los invito a que sigamos aprendiendo juntos. Les agradezco por compartir este tiempo junto conmigo, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo y que cada ciclo sea para seguir creciendo y acercándonos más a la perfección, a ser como Yeshua, a ser como el Padre quiere que seamos. Así que familia, les agradezco. Nos vemos en el próximo estudio. No se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir. Todo eso ayuda, familia, a que podamos seguir difundiendo el mensaje y principalmente de que sigamos aprendiendo juntos. Familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom.